días, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase de Ciencias Integrales para décimo, bachiller en letra. Nosotros, de lo que hemos empezado las clases, acerca de lo que es las teorías de origen de la vida, la evolución de los seres vivos. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de cómo se mejoran los seres vivos y que ya ese es el mismo ser humano que hace el mejoramiento. Entonces hay varias técnicas a la cual explica cómo los seres vivos lo han mejorado, pero ya no ha sido algo natural. De repente, el ser humano utiliza ciertas técnicas para tratar de que estos seres vivos sea beneficioso para el ser humano. Entonces, ya no es un ambiente natural, ya vamos a lo que el ser humano puede hacer. Lo único que nosotros estábamos explicando la semana pasada, que había la teoría de la evolución de los seres vivos y que esas teorías que explicaban la evolución de los seres vivos se aferraban siempre a lo que se planteaba en ese entonces. Y entonces una de las teorías es lo de origen de las especies, de Charles Darwin, en donde él planteaba la selección natural, que era que el mismo ser vivo, cómo se adapta al medio ambiente y cómo la naturaleza lo selecciona. Entonces, eso se crea un ambiente natural. Entonces, a eso que es el ambiente natural y lo que hace el hombre a introducir nuevas técnicas para mejorar los seres vivos ya no acarrea lo que es natural, sino sería la forma de artificial de cómo el hombre puede mejorar introduciendo ciertos genes, transformación del ADN dentro dentro del organismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, el mejoramiento de esos seres vivos y cómo esos seres vivos han sido mejorados por el hombre. Yo siempre les planteo a ustedes que cuando empezamos con las teorías, explicando las teorías de origen de la vida, que yo no voy a aferrarme a que a una teoría en particular, aferrarme a una teoría particular, porque cada una tiene su base científica, su base ideológica o religiosa, y que cada uno de ustedes comprendan de cómo la vida se originó en nuestro planeta. Entonces, eso me compete a mí explicarle todo a detalle lo que ha pasado y también cómo ha evolucionado los seres vivos. Y son esas teorías que hoy en día todavía marcan un hito en la historia de la evolución de los seres vivos, desde que se originó el primer ser vivo en el planeta Tierra. De allí parte la concepción de que considerar un ser vivo significa de que debe tener los dos tipos de ácidos nucleicos, debe tener una célula que es la base de todo ser vivo. Como la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, entonces es la base de que exista un ser vivo. Así que en el día de hoy vamos a explicar cómo se mejoran los seres vivos con técnicas planteadas por el hombre. Bien, todos los seres vivos, acuérdense que no importa si sean animales, plantas, hay ciertos rasgos que ellos tienen o ciertas características que el ser humano pueda adaptar esas características para el beneficio propio. El ser humano, por naturaleza, ha sido curioso y él quiere investigar aún más qué puedo qué puedo yo plantear para que él tenga lo necesario en la naturaleza. El ser vivo va a seguir, el ser humano va a seguir investigando, va a seguir tratando de buscar nuevas técnicas, mejoramiento a esos seres vivos. Pero yo también les deseo a ustedes que buscar ese mejoramiento de los seres vivos, y en este caso en las plantas, en los animales,
para mejorar la calidad de vida de las personas, podemos nosotros tener un resultado inesperado. Porque esto es un juego en donde entra la parte genética, la parte de las características y mejoras adaptadas al ambiente. Entonces, puede acarrear también a que estas puedan producir ciertas enfermedades o trastornos en el ser humano. Las variaciones entre seres vivos de la misma especie se deben a combinaciones de genes o de grupo de genes o alteraciones permanentes de estos o de los cromosomas. Cuando yo altero a un organismo, un ser vivo, le voy a alterar la parte de los genes, yo estoy modificando a ese ser vivo, ya no es el mismo ser vivo original. Yo quiero que en este caso, yo quiero que las plantas, es planta en específica, me produzca mayor cantidad, mayor variedad. Entonces, yo lo que entra en juego el mejoramiento y entra en el juego las combinaciones genéticas. Y esas combinaciones genéticas también al final lo que yo voy a tener es un resultado que yo estoy esperando. Por ejemplo, yo necesito que una planta de tomate, en vez de tener tomates pequeños, necesito que ese tomate sea grande. Entonces yo tengo que mejorar la parte la parte genética de esa planta de tomate. Yo quiero tener una planta de lechuga que sea con las hojas anchas, grandes, que pueda tener una mayor cantidad en la producción. Entonces voy a mejorar la parte genética de esa planta. Y así también pasa en los animales. Si yo quiero tener animales que me produzcan más leche, más carne, entonces tengo que mejorar esas características en ese animal. Entonces hay una alteración, claro que hay una alteración a nivel genético y a nivel cromosómico. Entonces el ser humano está jugando un papel importante en estas combinaciones de esas especies. Por eso le decía a un grupo de biología que las alteraciones genéticas y las alteraciones cromosómicas al final va a producir unas características diferentes. Al final este organismo va a tener unas características diferentes porque ha sido modificado genéticamente. Pero eso ¿para qué? Para el beneficio del ser humano, para que tenga una mayor cantidad de un producto y él pueda demandar una mayor cantidad de ese producto y tener mejor pago de esos productos, una mayor cantidad de dinero. Porque lo que está buscando el hombre aquí es mejorar económicamente su sistema. Y eso es lo que ha buscado para siempre, un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pero trabajar y alterar ciertos genes o ciertos cromosomas a veces no es recomendable, porque al final lo que voy a obtener de repente sea una característica indeseable. Y así ha pasado en la historia de varios países que han modificado ciertos organismos y estos organismos, en vez de ayudarnos, nos están perjudicando. Por eso le decía que siempre va a haber una parte negativa, una parte en la que no queremos ver, que en realidad no lo queremos ver porque nos afecta, pero esto pueda pasar. ¿Cuáles son esas variaciones hereditarias? ¿Cuáles son esas variaciones que se dan en las especies? Tenemos la selección, tenemos el cruzamiento, la mutación y la manipulación de genes. Son 4 variaciones. Vamos a ir explicándolo una por una. Vamos a la selección. Acuérdense que en la clase anterior yo le decía que una de los postulados o de la teoría del origen de las especies, Darwin se aferraba a explicar qué ocurría en la selección natural. ¿Qué ocurría en la selección natural? Y la selección natural es aquella que ocurre sin la intervención del ser humano. Por eso la palabra lo dice, natural. No hay intervención en el ser humano. Sobreviven aquellos mejores adaptados al ambiente natural. Aquel animal, aquel ser vivo que mejor se adapta a un ambiente, ese va a ser el que va a sobrevivir. Entonces la naturaleza se encarga de eso. La naturaleza se encarga de
de intervenir allí y que ese ser vivo se adapte, y si no se adapta, entonces tiende a esa especie a desaparecer. Sin embargo, la selección artificial ya no es natural, ya hay una intervención del ser humano. Y eso se da por medio de la selección. La selección artificial lo que hace es que los seres humanos escojan cuidadosamente a los progenitores que muestran las características deseables. Esto se hace de un gran grupo de individuos y así existe una mayor oportunidad de seleccionar los mejores. ¿Qué hace aquí? Entonces el ser humano busca las características que él desea para mejorar esa especie, ¿verdad? Por eso usted va a ver ganado que va a producir más carne, más leche, porque ya le han mejorado esas características que él tenía. Si él producía 1 litro, ahora va a producir 5 litros, por decir. Entonces el ser humano va a mejorar esa característica, va a introducir nuevos genes. Y así pasa con todos los otros seres vivos, las plantas, los animales, las bacterias, ciertos virus, están tratando de hacer cuidadosamente organismos deseables para el ser humano. Por eso le decía que aquí puede ocurrir que al final lo que vas a obtener, el resultado que vas a obtener, de repente no sea deseable. Entonces, en vez de mejorar la calidad del ser humano, lo que va a empeorar la calidad del ser humano. Y eso ha pasado. Eso hay evidencia y hay registro aquí en Panamá. Eso ha pasado a nivel nacional. Han mejorado ciertas especies que en realidad ha sido un problema para el ser humano. Entonces, ahí está la parte negativa de cómo se va en este juego la selección artificial. Cuando hablamos del cruzamiento, y que el cruzamiento es otra de las técnicas que se realiza dentro del mejoramiento de los seres vivos. La característica obtenida de un cruce se le quiere añadir a otro, ese cruzamiento. Es necesario cruzar dos progenitores de dos variedades diferentes, cada uno con las características que desea conservar. El cruzamiento envuelve selección porque los progenitores han debido ser escogidos con mucho cuidado generación tras generación. Entonces, si yo quiero un ganado que me produzca más leche, más carne, yo tengo que buscar dentro de todas las variedades, las especies que existen, tengo que buscar y obtener los genes que, los genes que se especifican en esas características. Entonces, cuando utilizo esos genes, yo lo puedo escoger y conservarlo. ¿Para qué? Para al final obtener lo que yo estoy buscando. Y un ganado que me produzca más leche y más carne. Entonces, esas son las características deseables que se desean conservar. Y lo voy a cruzar con otra variedad, con progenitor de otra variedad, para entonces tener las dos características que yo necesito. Por ejemplo, si tengo un ganado dentro de la especie del bovino, tengo uno que produce carne, bastante carne, y tengo otro que produce leche. Entonces hago un cruzamiento entre ellos y voy a obtener como resultado que me va a producir bastante carne, como también me va a producir bastante leche. Y así también pasa en las plantas, no solamente en los animales. Hay variedades que usted desea conservar. Si usted va a ver el supermercado, usted muy poco va a encontrarse con el tomate chiquitito. Usted va a encontrar con el tomate grande, porque si usted para que 1 libra de tomate de ese pequeñito, usted necesita como 20 tomates para que de 1 libra. Sin embargo, utiliza un tomate de esos grandes, esos tomates con uno pesa 1 libra. Entonces, el ser humano sigue mejorando esas características para beneficio propio, para obtener mayor resultado y tener mayor ganancia en dinero. Entonces, hay que escoger los progenitores con mucho cuidado y cruzándolo entre ellos en las características que yo deseo conservar. Vamos a otra técnica, vamos a otras características
dentro de los seres vivos, que es la mutación. En la hibridación, las variaciones se obtienen por nuevas combinaciones de genes, pero los propios genes no cambian. Los científicos creen que la causa más importante de las variaciones son las mutaciones. Cuando aparece una mutación que favorece los intereses del ser humano, trata de conservar esa característica. Y así se ha hecho con la oveja de patas cortas, con el ganado vacuno sin cuerno, la naranja sin semilla, la rosa sin espinas. Entonces, cuando ocurre una mutación que le interesa, que favorece al ser humano, el ser humano va a tratar de conservar esa característica, ¿verdad? Entonces, las mutaciones puede crearse en un ambiente natural. Acuérdense que en el ser humano también puede haber ciertas mutaciones génicas a nivel de los genes y a nivel cromosómico. Entonces, esto también puede darse en los demás otros seres vivos. Pero cuando el resultado de esa mutación es beneficioso para el hombre va a tratar de conservar esa característica. Ustedes no han visto que a veces hay uvas sin semillas, naranjas sin semillas, hay ciertos frutos que tienen más pulpa, y eso lo hace porque han conservado esa característica. Entonces, él necesita esa característica que son muy buenas para el ser humano y la va a conservar. Y como ustedes ven que eso puede pasar dentro de los animales, e igual puede pasar dentro de las plantas. Le dije que la mutación se puede dar a nivel genético, a nivel génica y a nivel cromosómico. Eso depende de dónde lo va a hacer, si a nivel de los genes, a nivel de las características, la característica que se manifiesta dentro de ese organismo. Si es a nivel cromosómico, entonces es a nivel del cromosoma que ocurre una mutación. En los seres humanos también hay ciertos tipos de mutaciones que no son deseables y ocurre. El ejemplo más que yo siempre doy es el síndrome de Down. En el síndrome de Down hay un cromosoma, el par cromosoma número 21. Allí hay, en vez de un par, hay 3 cromosomas. Esa es una mutación a nivel cromosómica. Hay un cromosoma de más. Entonces, cuando hay un cromosoma de más, entonces ese ser vivo ya no viene normal. Entonces, las personas que vienen con cromosoma de más dentro del par cromosoma 21, entonces padecen de lo que es el síndrome de Down. Entonces, esos individuos tienen características, y características de repente distintas a lo que tiene un organismo ser humano normal, porque ya ocurrió una mutación. Así mismo pasa en las plantas. Si la mutación no es beneficiosa para el ser humano, ¿para qué voy yo a conservar ese tipo de características? Y ustedes han visto noticias que a veces hay ciertos animales que nacen con 6 patas, con 2 cabezas. Significa de que hubo una mutación en ese organismo, pero esa mutación no es beneficiosa. Esa mutación es perjudicial para ese ser vivo. ¿Qué pasa con ese ser vivo? Ese ser vivo tiende a morir muy pronto. Primero, porque ocurrió una mutación, ya sea a nivel génico o a nivel cromosomal. Y el segundo, que ese organismo no se va a adaptar al ambiente donde va a nacer. Y por eso tiende a morir. Y en el ser humano ha pasado cosas que a veces es inexplicables, pero acuérdense que ahí entra en juego mucho la parte genética, la parte del ADN, la parte de los cromosomas, entra en juego con respecto a eso. Entonces, las mutaciones siempre se puede presentar en cualquier forma, en cualquier ser vivo. Como también hay que tener mucho en cuenta de que las mutaciones también pueden ser inducidas por el hombre. Hay ciertos elementos, podríamos decir, ciertos compuestos que inciden en la mutación del ser humano y en las plantas de los animales. Por ejemplo, los organismos que están expuestos a radiaciones muy altas, tienden a tener un tipo de mutación, y asimismo puede heredar esta mutación que pueda pasar a los descendientes.
Y eso son sustancias nocivas que producen o inducen una mutación. Ahí tenemos el uso de la nicotina. El alcohol también puede manifestarse, puede ocurrir eh, eh, ciertos químicos que puede producir una mutación. Esas son mutaciones inducidas. Por eso que las embarazadas le dicen no fume, no tome, no beba alcohol cuando está embarazada, no, no tengan contacto o no fumen marihuana, cocaína, ciertas drogas, porque esas drogas puede inducir una mutación en el nuevo individuo por el que está por nacer. Igual puede pasar en cualquiera de los seres vivos que ya les expliqué. Viene la otra técnica, ve que esta técnica sí es 100% artificial, que es la clonación. Y esto ha generado debate hoy en día en la ciencia, porque se ha llegado a clonar cierto tipo de seres vivos. Entonces eso va en contra de podríamos decir, en contra de la naturaleza. Estás clonando un ser vivo que no es como se hace a nivel natural. Y la clonación es un término de la ingeniería genética, en donde la reproducción asexual de un ser vivo parte de una célula originaria y descendiente resultaría una copia idéntica del ser vivo que sirvió de base para su procreación. O sea que con una célula de ese organismo vivo, yo puedo clonar un individuo idéntico al originario. Entonces, eso es lo que hace la técnica de clonación. Y eso lo utiliza en la ingeniería genética. Esta técnica será de gran utilidad para aumentar la producción bovina y mejorar la calidad de los rebaños a través de la multiplicación de los animales de buena calidad genética. Y fíjese usted lo que está buscando el hombre hoy en día. Pero está jugando, vuelvo y repito, está jugando un papel de Dios. Un papel en donde, bueno, el ser humano es el que va a crear un ser vivo. Sin embargo, cuando nosotros decimos que no, que todos los seres vivos fueron creados por Dios, según la teoría del creacionismo, entonces ya aquí no se aparta de la parte de Dios, sino la parte científica. Y ya el ser humano tiene esta técnica y no hace mucho se ahondó mucho en el tema de la clonación y que habían clonado una oveja, habían clonado y que los científicos e investigadores habían clonado muchos animales. Incluso se ha hablado de que se ha clonado personas. No tenemos evidencia de eso, en realidad no tenemos evidencia, solamente nos están diciendo de que a nivel ético, a nivel ético eso no se podía dar, de que había que clonar personas. Pero ¿quién me dice que no? Que eso lo puedo hacer en cualquier laboratorio, ¿no? Entonces, muchos han dicho que sí se ha clonado personas y que han obtenido un resultado positivo y esa persona es idéntica al progenitor. El parentesco es igualito, entonces igual pudo haber pasado también en los animales. Entonces, son técnicas que ahorita mismo estamos nosotros, que yo estoy explicando y que esto está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, de todas esas características, del mejoramiento de los seres vivos ocurren a nivel natural, igual también el hombre puede hacerlo. Entonces, ya no se escucha mucho este término hoy en día de que, bueno, la clonación ha parado, esto ya no se va a dar más. Eso es mentira, eso se sigue estudiando. Porque vuelvo, repito, el ser humano siempre es curioso, por naturaleza, y quiere ser investigador y ahondar un poco más, ir más allá a través de todo lo que va descubriendo. Él no va a quedarse estático, él va a seguir descubriendo nuevas técnicas, nuevos mejoramientos y qué sé yo, nuevas investigaciones que realice, que pueda realizar en el futuro. Entonces, ese es el ser humano. Imagínese si usted en el ambiente, para que ocurra la característica de un ser vivo, que es la reproducción, una función indispensable
dentro de la naturaleza, que es indispensable. ¿Para qué? Porque Dios así me da pie de que hay continuidad de esa especie. Lo único que me garantiza que esa especie no se vaya a extinguir es que ocurra reproducción, la reproducción de esos seres vivos. Entonces, imagínense usted obteniendo una célula de cualquier parte de ese ser vivo, yo con esa célula a clonarla y obtener un ser vivo semejante. O sea, hasta dónde ha llegado la ciencia hoy en día. Sin embargo, para el ambiente natural, yo necesito de que ese ser vivo tenga un contacto, si es una reproducción sexual, contacto directo entre el macho y la hembra, y al final hay una fecundación, y allí entonces se origina un ser vivo. Eso es en la parte natural, naturaleza. Sin embargo, acá voy a hacer una clonación es obteniendo una sola célula, y con esa célula yo puedo dar a pie a un nuevo ser vivo. Entonces, a eso me refiero. El hombre seguirá investigando, seguirá buscando la forma de hacer estos procedimientos que le sirva a ellos como base científica para seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Porque todo eso lo hace en base a que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Y entonces pueda así que esto ocurra, pero al final también podemos decir de que no es así. Y ustedes lo mismo lo están viviendo hoy en día. Una de las partes de la ingeniería genética que tiene que ver con el estudio de los virus, entonces para mí esto ha sido un estudio que ha creado ese nuevo virus que tiene todas las características deseables para él. O sea, puede infectar cualquier célula de tu cuerpo, y no solamente el sistema respiratorio, todos los sistemas de tu cuerpo. O sea, es un virus modificado. ¿Y dónde se modifican los virus? En los laboratorios de virología. Igual tiene que ver con la ingeniería genética. Porque sabemos de que los virus no son seres vivos, pero ellos tienen ADN o ARN, y con eso ya se puede mejorar. También puede tener proteínas. Así que el hombre no pueda hacer tantas investigaciones acerca de estos elementos no vivos, igual también puede hacerlo con los seres vivos normales, como las bacterias, los hongos, animales, las plantas, y siempre y cuando buscando cosas que le funcione al ser humano y desechando lo que no le funciona. Entonces, todas estas características y técnicas que hemos visto, eso se está haciendo a nivel mundial. Todas se están haciendo. Sí, profe, y doy un pedacito de mi aporte que por medio también de los animales están haciendo los estudios sobre el coronavirus, porque de muchos animales se están haciendo estudios para ver de qué realmente, de qué proviene, y todavía no han encontrado nada, pero sí en los estudios, pero sí existe. Sí, Sí, por lo general, sí, para darle apoyo a lo que tú me estás comentando, sí es cierto, porque el origen del coronavirus, el origen del coronavirus, que no así el virus ese normal, ha sido aislado en ciertos animales, pero él no es tan infeccioso, o no es tan infeccioso como el que tenemos hoy en día. Así que es una evidencia de que este virus ha sido modificado genéticamente. El ADN de ese virus ha sido modificado. Y todavía aún más, apoyando lo que estás diciendo, se ha visto que ha encontrado virus. Imagínense usted hasta dónde haya en unos tigres, un tigre encontraron el virus. O sea que ya el virus está afectando también animales, otros animales que no infectaba. Entonces, vieron lo amplio que es esto. Entonces, así mismo es. Por eso le decía que las investigaciones al final pueden resultar negativas para el ser humano. En vez de mejorar la calidad de vida, la vamos a empeorar. Entonces, tenemos que pagar un precio a veces por las cosas que se están haciendo. Está bien, la ingeniería genética es una ciencia que busca la manera de que el organismo tenga el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Sí, que tenga las vacunas, que tenga los mejores alimentos y todo lo demás, las mejores
mejores cruces, todo esto lo maneja la ingeniería genética, pero a la vez también están creando ciertos organismos, ciertos elementos como los virus que pueden dañar la salud del ser humano y encima empeorar. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, esas técnicas que acarrean el mejoramiento de los seres vivos no están 100%, 100% seguros. Cosas que pueden salir mal y que puedan dañar la salud o afectar la salud del ser humano. Y no solamente el ser humano, algunos otros animales. Como ustedes están viendo ya que el coronavirus ahora ha infectado hasta tigre, imagínense usted hasta dónde ha llegado. Entonces, y hay nuevas investigaciones que todavía que siguen y dan a pie a que este virus fue creado en un laboratorio, fue modificado en un laboratorio y simplemente se ha escapado a nivel mundial, que todavía no hay forma de cómo contrarrestarlo. Porque es un virus que tiene todas las características deseables para él. Puede infectar cualquier tipo de célula, puede infectar cualquier tipo de órganos, tejido en tu cuerpo y tiene muy infeccioso y también ciertas, genera ciertas enfermedades en tu cuerpo. Imagínese usted un virus tan modificado como este, cómo puede dañar la salud del ser humano. Bien, vamos al taller número 5 para explicarle lo que es acerca de las cinco preguntas que hay allí que ustedes me tienen que investigar. La primera pregunta es: ¿quién es el creador de la teoría de la selección natural? Ya yo lo he dicho, eso no hay ni que buscarlo. ¿Cuál es la diferencia entre selección natural y artificial? Igual también puede encontrarlo allí, en lo que yo le había dicho, que es una mutación. Investiga si se han hecho clonación en humanos, busquen en internet a ver si hay alguna evidencia o algo escrito por allí, si se ha hecho clonación en el ser humano, y resuma los trabajos de Carlos Linneo, Lamarck y Darwin e ilustrarlo. Son los trabajos de 3 científicos importantes que tengan que ver con la parte de la selección natural, la evolución de los seres vivos y todo lo demás que tengan que ver con los seres vivos. Eso de investigar clonación, busquen para que ustedes vean, instruyanse un poco sobre la clonación en los seres humanos, si se ha hecho y dónde se ha hecho, ¿verdad? Porque hay muchas partes que te dicen que sí, otras partes no hay evidencia científica. Y no hace mucho leí en China, y todo ocurre en China. En China leí que había no sé si era uno o dos o varios científicos que estaban haciendo ciertos tipos de investigaciones con el ser humano, creo que la parte de clonación en el ser humano, que no estaba, que era antiético. A todos ellos se les quitó la licencia de investigadores, porque imagínense usted, ¿qué no pueden hacer en la parte, a las espaldas de los, eh, de los, de los que tengan que ver con la salud pública dentro de los países? Porque vuelvo y lo voy a repetir de nuevo, el ser humano quiere seguir investigando, no tiene un control final hasta donde decir, bueno, hasta aquí paramos con esto. No, ellos quieren seguir y la verdad al final es que el precio lo vamos a pagar nosotros mismos.